Muchas gracias, Mackenzie. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Yo soy Neelam Patel. Yo soy la líder de equipo para asistencia técnica y capacitación a la Oficina de Violencia en contra de la Mujer. Y bienvenidos, bienvenidas a esta primera serie del año fiscal 2024 de orientación para nuevos miembros. Y el webinario del día de hoy está siendo presentado por parte de Jennifer Landwis. Ella es directora de Spark, que es el Centro de Recursos de Conciencia y Prevención del Acecho. Nos encanta este proyecto y estamos muy felices de que nos estén acompañando. Y Jennifer también va a estar platicando un poquito más de, bueno, qué sucede en enero, que de hecho es el mes de concientización en contra del acecho. Así que adelante, Jennifer. Muchas gracias, Nila. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Y muchas felicidades por haber obtenido esta subvención de la OWW. Estamos muy emocionados de trabajar con ustedes. Espero que puedan ver mi presentación en PowerPoint y también me voy a asegurar de que puedan tener una copia en caso de que quieran obtenerla. También tengo algunos miembros del equipo de Spark que están acompañándome justo para esta presentación en específica y bueno, puedan poner links en el chat, etcétera, conforme seguimos avanzando. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat en lugar de, bueno, ya se desactivó la caja de Q&A, pero si las pueden poner en el chat, de esa manera yo me puedo asegurar de identificarlas y las voy a tratar de contestar en tiempo real. Como Nilam lo mencionó, somos proveedores de asistencia técnica para la Oficina de la Violencia en contra de la Mujer. Esta nada más es una liberación de responsabilidad que les hace saber que, bueno, lo que voy a presentar es por parte de nosotros, de Spark. Nosotros somos un proyecto de Aquitas, que de hecho es nuestra organización matriz, digamos, y se enfoca en brindar capacitación. Y este proyecto en específico, el proyecto Spark, está enfocado en aumentar la concientización y el entendimiento del acecho. En caso de que todavía no se hayan familiarizado con Spark, yo les animaría a que vean nuestro sitio web. Una de las cosas que de hecho, pues como que yo me enfoqué mucho y fui muy firme cuando empezamos este proyecto, es que tuviéramos un sitio web que fuera muy útil para ustedes en campo. Yo también vengo de esa parte, yo estuve 10 años como promotora defensora de violencia sexual y de agresión sexual en la colación estatal y después empecé en Spark en 2017, así que yo sé cómo se siente tener demasiadas cosas, sentir como que siempre uno está batallando para encontrar los últimos recursos y cosas que sean útiles para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer a finales de este webinario es ver un tour, un recorrido rápido de este sitio web para que yo les pueda señalar algunas de las cosas que pudieran ser útiles a todos y todas ustedes conforme están implementando su subvención. Yo sé que algunos de ustedes son nuevos beneficiarios, algunos de ustedes probablemente ya, bueno, pues no antiguos, digamos, pero continuos, beneficiarios continuos. Entonces, quisiéramos asegurarnos de que tengan la oportunidad de escuchar un poquito de información con respecto a Spark, qué es el acecho, cómo pudiera aparecerse o verse en el trabajo que están haciendo, pero también darles algunos de estos recursos directos que pueden utilizar. Como lo mencionó Neelam, enero, de hecho, también es el mes de concientización en contra del acecho. Estamos muy emocionados de empezar con estas orientaciones de la OWW porque pasamos todo este mes ayudándoles a ustedes a ver cómo es que puedan promover esta concientización y entendimiento sobre el acecho. Voy a resaltar algunos de los materiales que están disponibles también para todos ustedes en enero. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ahondar ya directamente en los materiales y una de las cosas en las que verdaderamente nos queremos enfocar y queremos tener una conversación al respecto es, bueno, sabiendo que algunos de ustedes a lo mejor son beneficiarios de respuesta de justicia, del sistema de justicia penal, etcétera, o trabajan con el sistema de tribunales, muchos a lo mejor están acostumbrados a utilizar la parte legal para identificar qué es el acecho, pero también vamos a hablar un poco de la definición conductual del acecho por diferentes razones. En primer lugar, nosotros sabemos que muchas veces eso es lo que puede ser que las víctimas entiendan que es el acecho, eso puede crear como este campo común, digamos, o parejo para todos nosotros para poder ver estos puntos. Y cuando vemos esta definición, podemos identificar que cuando hacemos capacitación en todo el país, a veces vamos a los lugares y les preguntamos cómo hacen el trabajo, ven mucho acecho, muchos agresores o víctimas en el sistema, cómo se ve esto. Y muchas veces, de hecho, vemos que hay un porcentaje más alto de personas que están teniendo esta intersección entre víctimas de violencia doméstica o agresión sexual, pero no tan seguido por acecho. Entonces, también vamos a hablar de eso. Pero la definición que vamos a utilizar el día de hoy es que es un patrón de comportamiento que está dirigido a una persona en específica que le provocaría a una persona, ya sea que tuviera una persona en sus cabales, digamos, que tenga miedo de su seguridad o el de la seguridad de otras personas o que a lo mejor pueda tener una angustia
emocional. Probablemente ustedes estén pensando, bueno, yo he estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo, ¿por qué tendremos que empezar con algo tan sencillo como la definición del acecho? Esto se debe a que muchas veces no necesariamente hay un acuerdo entre todas las personas con respecto a qué constituye un caso de acecho. Si vamos a desglosar esta definición, si nosotros decimos que algo es un patrón de comportamiento, ¿cuántos incidentes se necesitan entonces para comprobar que es un patrón? Pueden poner sus respuestas en el chat si gustan. No es como que los vamos a calificar el examen, son dos, son cuatro. Ok, ya estoy aquí siguiendo el chat. Seguramente si lo están viendo, hay algunas personas que dicen es un incidente, son dos incidentes, son cuatro incidentes. Por eso es que empezamos con la definición. Entonces nosotros diríamos que normalmente son dos o más. Algunos de ustedes puede ser que vivan en algunos de los estados de minoría, que por ley dirían que son tres o más. Si hay algo en la ley estatal que dice que normalmente pudieran ser dos o más, y hay que aquí también tomar en cuenta que mientras nosotros vemos este tipo de situaciones, no necesariamente se necesita que sea la misma táctica para formar un patrón, ¿no? Es decir, no tienen que ser mensajes de texto o que a lo mejor el agresor esté manejando o pasando por la casa de la víctima, sino es una conducta que está concentrada en una persona. Puede ser que haya un incidente con la víctima, que puede ser un mensaje de texto. Otro incidente puede ser que el agresor está tratando de utilizar el sistema judicial para tener acceso a la persona sobreviviente. Solo hay que tomar en cuenta que cuando estamos viendo el patrón, puede ser que no sea exactamente dos de las mismas tácticas, pero en general sigue estando esta meta de tener un efecto en esa persona en particular. Otra cosa que también quisiera señalar en esta definición es que cuando estamos hablando del impacto en las personas sobrevivientes, en las víctimas, y por favor sepan que de hecho voy a estar utilizando estos términos intercambiándolos, muchas personas en este campo prefieren sobreviviente y definitivamente pues sí queremos asegurarnos de que estamos utilizando el lenguaje que sea informado con respecto al trauma y también seguramente lo que les vamos a decir es que una de las cosas que se nos apegan mucho a nosotros en Spark, habiendo trabajado con víctimas y personas sobrevivientes durante años, es que algunas víctimas de acecho van a decir yo odio cuando las personas me dicen que lamento mucho que eso te haya pasado. Y a lo mejor ustedes piensan, bueno, pues esa es una afirmación tanto curiosa y me dicen, es que yo odio que lo usen en pasado de cuando me pasó, porque en una situación de acecho está sucediendo. Yo nunca sé cuándo se me va a volver a aparecer la agresión. Para mí no hay fin a esta situación en particular. Entonces estamos tratando de utilizar víctima y persona sobreviviente intercambiablemente, nada más para poder dar luz a ese tema y asegurar que estamos escuchando las voces de los sobrevivientes y por eso los vamos a estar intercambiando. Entonces, una de las cosas conforme vemos esto y vemos cuál es el impacto en las víctimas, van a ver que no nada más estamos hablando de miedo, sino que también estamos hablando de angustia emocional. ¿Cuántas de ustedes saben que tienen una cláusula de angustia emocional como parte de su código penal en su estado? Porque algunos estados sí lo tienen y algunos otros no. Y si no están seguros o seguras, una de las cosas que pueden encontrar en el sitio web de Spark es un mapa con el link a todas las leyes en todo el país que cubren este tema del acecho y también algunos delitos relacionados como acoso, también acecho por teléfono, también a través de la parte cibernética. Entonces sí, algunos de ustedes dicen, ah, sí, sí tenemos angustia emocional, algunos otros no. Emma, que es parte de nuestro equipo, acaba de poner ese mapa y este link en el chat. Muchas gracias, Emma. Entonces, por favor, tomen en cuenta que en algunas instancias, de acuerdo a su ley estatal, puede ser que sí está esta cláusula de angustia emocional, pero muchos de estos también se enfocan en el elemento de miedo. Y una de las cosas que puede ser curiosa de este tipo de definición es que muchas personas van a decir, bueno, pero ¿por qué aquí pusieron que es un estándar de una persona en sus cabales, digamos, como parte de la definición? Porque eso es más como lenguaje de juzgado. Bueno, es justo por estos sentimientos de miedo y de angustia emocional que pueden ser sumamente subjetivos y lo que puede ser algo que le dé miedo a una persona puede ser que no le dé miedo a otra. Y lo que puede provocar angustia emocional a una persona puede ser que no provoque angustia emocional a otra persona. Entonces hay que tomar en cuenta que muchas veces cuando las personas apenas están teniendo acceso al sistema justicia penal o incluso cuando están contactando a promotores o defensores, puede ser que no tengan miedo. Lo que dicen cosas a lo mejor pueden ser como, es que me frustra mucho que esta persona no me deje en paz, me da coraje, me enoja que el sistema no esté haciendo nada, estoy cansada del hecho de que a donde quiera que yo voy se aparece esta persona. Ese tipo de sensaciones o de sentimientos de frustración, de enojo, muchas veces están enmascarando este sentimiento de miedo. Hay que tomar en cuenta que cuando trabajen en estas situaciones de acecho, que si tienen
a lo mejor esta definición como parte de su ley es una de las cosas en las que sí tenemos que enfocarnos al brindar servicios, al ver también la rendición de cuentas del agresor en estos casos en particular, es tratar también de ver ese elemento de miedo, porque puede ser que hay personas que no admitan que tienen miedo. Muchas víctimas que son hombres les tienen más, digamos, reticencia en decir que sí, efectivamente tienen miedo. Y cuando vemos esta definición, una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar es el contexto. Y hay que entender que el contexto de estas situaciones en particular verdaderamente es clave para poder entender qué es lo que está sucediendo. Porque muchas veces estamos dando nada más una pequeña información. A lo mejor es una llamada, a lo mejor tenemos el informe policíaco en donde de lo que sucede, que los oficiales a lo mejor fueron al lugar y a lo mejor las víctimas llamaron a la línea directa. Únicamente es una parte del rompecabezas. Lo que estamos tratando de revisar, hay que descubrir cómo podemos poner estas otras 500 piezas de un caso de acecho y lo podemos poner en conjunto. Por eso entender el contexto es crítico, porque puede ser que algo suceda que le provoca miedo a la víctima, pero no necesariamente al resto de nosotros. Entonces pudieran ser cosas como, por ejemplo, que les den un cierto tipo de regalo, que les manden flores y una tarjeta que dice siempre te voy a amar, porque el resto de nosotros leemos esa tarjeta y decimos, ah, pues siempre te voy a amar, y la víctima la lee y dice, no, yo siempre te voy a amar. Y entonces ahí no se puede ver necesariamente el tono, el contexto, en cosas como, por ejemplo, las notas o los regalos o los mensajes de texto, los mensajes directos. Puede ser muy difícil tratar de ver cómo es que estamos entonces construyendo el contexto de este caso en particular. No nada más para tratar de probar esta instancia, por ejemplo, en el sistema penal o en el sistema de justicia, sino también para que podamos hacer una planeación adecuada de seguridad. Si no entendemos el contexto de esa situación, no vamos a poder planear en cuanto a seguridad con la persona sobreviviente en este tipo de situaciones. Y esto puede ser muy complicado porque muchas veces criminalizamos comportamientos no delictivos, porque efectivamente no es algo penal enviarle a un mensaje de texto a alguien o pues tenerlo en nuestra página de Facebook o enviarle un mensaje directo. No obstante, esto puede ser algo penal cuando lo miramos dentro del contexto del delito. Y por eso tenemos que ver la imagen general. Y os voy a dar un ejemplo mejor. Veamos que tenemos un informe policial que nos dice que una víctima iba a entrar a su coche a las 8 de la mañana para ir al coche y dentro del coche había un tape de botella de la cerveza Corona. Y ahora le voy a decir lo que les ha dicho el oficial que ha respondido. Entonces, ahora me gustaría que pensasen que todos son los oficiales que está respondiendo. Ahora me gustaría que pensasen si se llamaría a un policía por este caso. Esto depende de su jurisdicción, por supuesto. Así que yo tengo curiosidad. En, en su caso, ¿responderían a una llamada como esta? ¿Enviarían a un policía? Siempre me encantan las personas del chat porque dicen, bueno, pues es que depende, es mi respuesta favorita. Y alguien dice, bueno, pues danos un poquito más de contexto. Efectivamente. Quizás en este caso no conocemos la situación porque no sabemos cuál es la historia exacta, no sabemos cómo los oficiales van a responder. Entonces, si en este caso hay un oficial que sí que va al lugar determinado, en esa jurisdicción sí que respondieron y se dieron cuenta de lo siguiente, que la víctima, después de llamar, dijeron que el coche estaba cerrado y que había un tapón de botella de Corona en su coche. Y hace un par de días celebraron el aniversario de sobriedad, que ya cumplía 2 años sin haber bebido alcohol. Entonces creen que el sospechoso colocó este tapón de cerveza dentro del coche para pues tener un impacto emocional en la víctima porque esto efectivamente es uno de los desencadenantes que hace que piense en alcohol. Así que, como ya les he dicho, ustedes son los oficiales de investigación. Ahora, ¿qué preguntas tendrían para la víctima? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué contexto, qué elementos del contexto van a preguntar? ¿Vale? ¿Alguien ha dicho la historia? ¿Qué más? Vale, pues muchos de ustedes.
Están diciendo, ¿y cómo el sospechoso tuvo acceso al vehículo? ¿Tiene las llaves del coche? ¿Cómo ha podido tener acceso a ese coche en particular? Muchos de ustedes se están centrando en la historia entre la víctima y el agresor. ¿Cuántos de ustedes han asumido que esto ha sido una forma de violencia en la pareja íntima? Vale, pues algunos de ustedes o bastantes de ustedes lo han determinado. Vale. ¿Y cómo hace que se siente este evento en particular? Otros de ustedes van mucho más allá del quién, qué, dónde y cuándo. También podemos hablar sobre el tapón de cerveza de Corona. Quizás alguien dice, bueno, pues quizás únicamente dejaron el tapón de cerveza y es solo un malentendido, ya está. Así que tenemos que tener en cuenta la información del tapón de cerveza y cómo el sospechoso tuvo acceso al interior del vehículo. Algunos de ustedes también han mencionado el hecho de los mensajes. Y tenemos que saber si esta persona tiene acceso a sus cuentas, si tiene acceso a su teléfono, etcétera. Y algo de que siempre me sorprende cuando hacemos este tipo de ejercicio en las formaciones en persona, hay muchas personas que dicen, bueno, pues imagino que ha habido mensajes de texto. Y algunas de las personas más jóvenes que están en las salas siempre dicen, bueno, pues quizás fueron mensajes a través de Snapchat o quizás es un mensaje directo por Instagram. O otras personas piensan en mensajes de texto de Facebook, sobre todo si son mayores de 40. Así que tenemos que pensar en a través de qué plataformas enviaron estos mensajes, cómo y quién tuvo acceso. Así tenemos que saber si estas personas compartieron las cuentas anteriormente, si compartieron sus contraseñas, etcétera. Así que, como oficial, tenemos que intentar responder a estas preguntas. Y ahora, ya cuando tengamos el caso, tenemos que seguir adelante y el fiscal va a seguir con todo esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir después de que ya contemos con este informe inicial? Muchos de ustedes están diciendo que habrá una más investigaciones y es algo que me gustaría también preguntarles. En algunas instancias, si la víctima identifica quién es el Starker en esta situación particular, esto pasaría, por ejemplo, si la sobreviviente diría, bueno, pues yo les digo quién es la persona, pero no quiero que entren en contacto con la persona porque esto va a impedir, a empeorar las cosas. O quizás también necesitamos hacer un informe de documentación. Muchos de ustedes, por ejemplo, lo estaban mencionando, otras personas están diciendo, bueno, pues es que esto se va a referir a la instancia de la violencia doméstica y quizás hay también detectives involucrados. Pues hay muchas personas también del país que tienen respuestas a este acecho que responden también a violencia doméstica. Y algunas personas dicen, bueno, pues esto se referiría a los detectives de violencia familiar o a los casos de violencia doméstica. Pero una de las preocupaciones de esto es que solo el 50% de los casos de acecho los cometen la pareja íntima y el otro 50% lo cometen otras personas. Por eso mismo yo les invito a que piensen en la respuesta que podrían obtener dentro de su propia jurisdicción. ¿Cómo podemos identificar a estos individuos dependiendo de la relación que tienen con la víctima? Porque, por ejemplo, la víctima puede decir, no, es que yo creo que es una persona que forma parte de un grupo en el que estuvo hace unos años. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo tuvo acceso a sus mensajes? ¿Cómo tuvo acceso a su teléfono? ¿Cómo pudo introducirse en su coche? Y en este caso, las personas empiezan a cuestionar si la víctima está verdaderamente diciendo la verdad. ¿Ocurrió esto? ¿De verdad es cierto? Y entonces nos damos cuenta de que sería mucho más fácil si tuviésemos más piezas del puzzle. Y en muchas de estas situaciones lo que ocurre es que el oficial le dice algo a la víctima como, bueno, pues si pasa algo más, llámenos de nuevo. Y lo que tenemos que hacer es preguntar la historia y qué otras cosas ha hecho esta persona.
Y tenemos una pregunta muy, 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 muy buena, sobre todo si entendemos el acecho. Y la mayor de las partes de las víctimas no entienden qué es el acecho. Entonces, si hacemos esta pregunta, ¿qué más ha pasado? Las víctimas van a decir, bueno, pues esto es todo. No sé a qué se refiere con la pregunta de qué más ha pasado. ¿No es esto suficiente? Porque básicamente las víctimas no entienden todas las tácticas que los agresores utilizan en los casos de acecho. Y podemos decir, bueno, pues es que esto a lo mejor ha ocurrido anteriormente y al no ser que el agresor ya se haya introducido anteriormente en el coche de la víctima, pues ahora la víctima dirá, no, pues no ha habido ningún caso, pero quizás el agresor sí que ha aparecido en otros lugares, ha hablado con amigos de la familia, se ha presentado en el gimnasio. No obstante, como no conocen este tipo de comportamientos, muchas veces confiamos en las víctimas y les preguntamos simplemente, bueno, pues dime qué más ha ocurrido. Lo cierto es que las víctimas no saben qué tipo de pruebas estamos buscando. Muchas veces no entienden ni las tácticas y a veces no consideran que sus agresores estén llevando a cabo comportamientos que forman parte de estos casos de acecho. Y muchos de ustedes pueden decir, bueno, pues es que lo que ocurre en estos casos es que las víctimas piden que no se contacten a los agresores porque creen que si alguien contacta al agresor, su comportamiento va a empeorar. Y por eso mismo es muy difícil continuar a crear y a construir estos casos particulares. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de responder a las víctimas de acecho. ¿Cuánta formación tienen las personas de sus propias agencias en acecho? ¿Cuánta formación tienen las otras personas que forman parte del sistema? La mayor parte de nosotros hemos participado en formaciones en materia de violencia doméstica y agresiones sexuales, pero ¿alguno de ustedes ha recibido más de 5 formaciones de acecho en toda su carrera? Vale, algunos de ustedes veo, pues eso es maravilloso, la verdad. Normalmente, cuando tenemos formaciones en persona, nos damos cuenta de que la mayor parte de las personas han recibido una formación, dos formaciones como mucho en materia de acecho, o quizás la formación sobre acecho formaba parte de una formación de violencia doméstica. Y ya he destacado que esto quizás no es el mejor enfoque que tenemos que utilizar. Así que vamos a pensar cómo podemos seguir creando aquello que ya tenemos. Entonces, para aquellas personas que ya han recibido mucha formación de acecho, es maravilloso, son ustedes los que están liderando el camino y tenemos que asegurarnos de que esa información se comparte dentro de su agencia, fuera de su agencia. Hay muchas personas que también llevan a cabo formaciones dentro de su propia agencia o llevan a cabo formación de ACC. Entonces me gustaría saber si se centran más en formaciones de acecho o en formaciones de violencia doméstica y agresión social. Y además también tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras opciones penales cuando hablamos de acecho. Tenemos estatutos federales diferentes cuando hablamos del acecho. Todo esto depende pues del nivel federal, de los estados, etcétera. Así que tenemos que considerar todo esto como una opción. Además, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces tenemos individuales que forman parte del sistema militar y cada parte del servicio militar tiene un código que aborda el acecho. Y además, la mayor parte de los códigos tribales también tienen un código que aborda el acecho. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos diferentes opciones cuando tenemos en cuenta las opciones penales. Y ahora me gustaría que pensasen en la cantidad de casos que tienen a cada mes. Me gustaría saber cuántos de ustedes trabajan con víctimas de acecho, cómo están trabajando con víctimas de violencia doméstica o de agresión sexual. ¿Cuántos de ustedes tienen tantos casos de unos como de los otros? Veo que no tenemos muchas respuestas en el chat. Algunos de ustedes dicen que sí, que algunos de ustedes dicen que tiene casi todos víctimas de acecho. Y otros están diciendo, bueno, pues depende si hacemos las buenas preguntas. Yo creo que la mayor parte de nosotros no vamos a recibir el mismo número de casos si hablamos de acecho o si hablamos de casos de violencia doméstica o de agresión sexual. A veces es porque quizás formamos parte de una agencia de violencia doméstica. Entonces, por supuesto, vamos a recibir más casos de este tipo. Tenemos que pensar en la prevalencia. Casi una de cada 3 mujeres y uno de cada 6
hombres van a experimentar el acecho en sus vidas. Entonces, esto quiere decir que las cifras son muy elevadas, si no son incluso más elevadas que los casos de violencia doméstica y agresión sexual. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué no estamos viendo el mismo número de víctimas de acecho en nuestros casos, como vemos las violencias de violencia doméstica, las víctimas, perdón, de violencia doméstica o de agresión sexual? ¿Por qué no estamos viendo este mismo número de víctimas? Y sí, por supuesto, porque los elementos son más difíciles de probar, sobre todo si tenemos en cuenta el informe de justicia penal. Otras personas están diciendo que no se hacen los suficientes informes. Otras personas también hablan de identificar el miedo. Pues sí, es cierto, quizás no es tan evidente determinar que es un delito, porque hay diferentes tácticas que tenemos que tener en cuenta en los casos de acecho. Además, también me gustaría mencionar que esto es porque quizás no estamos haciendo las preguntas correctas. Y yo le estoy diciendo esto porque quizás yo no estaba haciendo las buenas preguntas. Y yo no estoy aquí presentando este webinario porque yo siempre he hecho todo bien. Por supuesto que no. En mi carrera he hecho muchas cosas mal, incluso pues llegué a no reconocer casos de acecho. Y algunas de las cosas con las que solemos tener problema es que algunas de las personas que han dicho sí, tenemos el número de casos igual de acecho que el de violencia doméstica, pues normalmente lo que hacen es analizar la relación que existe entre la víctima y el agresor. Y imagino que esto también se debe a porque también reciben altos casos de violencia doméstica. Pero como he dicho anteriormente, la mitad de los casos de acecho los llevan a cabo personas que se conocen, pero que no son la pareja íntima. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Siempre es mucho más fácil pensar que es pues porque los oficiales de las autoridades no lo identificaron. No obstante, quizás pueden hablar con un voluntario que no ha recibido mucha formación de acecho y ver qué les dicen. Por ejemplo, veamos que hay una persona que nos dice, necesito un lugar para estar por esta noche porque me están molestando. Entonces, pensamos directamente, quizás es un incidente de acecho. O la línea a la que están llamando van a decir, no, es que está llamando a a una línea de víctimas de violencia doméstica, entonces tienen que llamar a otro número de teléfono. Y eso es normalmente cómo se procede. Y no lo estoy diciendo para señalar a nadie con el dedo, sino más bien para que ustedes vean cómo es que las víctimas están accesando a estos servicios, cómo es que se les están filtrando con todos los otros agencias o servicios dentro de su jurisdicción. Entonces, cuando vemos eso, por ejemplo, en esta relación en particular, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que sabemos que las mujeres experimentan el acecho más seguido que los hombres y la mayoría de las víctimas saben que el agresor es un hombre. Incluso cuando hay víctimas masculinas de acecho, la mitad de las veces el agresor es otro hombre, no una mujer. Y muchas veces eso sucede porque tienen una mujer en común, ¿no? Por ejemplo, es un agresor que es un hombre que está acechando a una mujer, esa mujer tiene una nueva relación y entonces el agresor empieza a acechar al nuevo novio o a la nueva pareja o al miembro de la familia, etcétera. Entonces, habiendo dicho eso, una de las cosas que sabemos sobre el acecho es que muchas de las dinámicas y de las estadísticas todavía están surgiendo, es decir, no tenemos muchísima investigación bien hecha, maravillosa para acecho. Cuando nosotros vemos este tipo de dinámicas como que una de cada tres mujeres y uno de cada seis hombres, esto no refleja tampoco a las personas que se identifican como de género no binario o de la comunidad trans. Entonces también estamos viendo niveles más altos dentro de la comunidad LGBTQ+, y también conforme nosotros diseñamos los servicios, pues qué es lo que sucede si la gente está respondiendo, por ejemplo, a una víctima masculina o un agresor masculino, una víctima mujer o un agresor no binario. ¿Cómo es que se puede identificar y trabajar con personas que a lo mejor pudieran ser las más marginalizadas y tal vez incluso también las que más dudan poder pedir ayuda? Y también yo les animo a aquellos de ustedes que también tienen campus escolares como parte de su jurisdicción o si están trabajando en un campus colegial, que consideren también el hecho de que de 14 a 24 años también se experimentan mayores tasas o niveles de acecho. Pero estos casos son desafiantes, ¿ok? Digo, ya estuvimos aquí hablando un
poco de cómo ese escenario muy sencillo que alguien llama y dice, ok, está esta corcholata de corona y a lo mejor nadie responde o a lo mejor hay personas que están cuestionando incluso la salud mental de la persona sobreviviente. Si alguien sale, nada más tienen poquitita información, están haciendo preguntas de la historia, pero es raro que ese oficial que responde en esta situación de la corcholata de corona que diga, yo creo que de hecho este es el primer incidente en un curso de conducta dirigido a una persona específica que pudiera provocar que una persona en sus cabales pudiera tener miedo y entonces es un caso de acecho seguramente. Eso no sucede probablemente. Entonces, cuando ustedes vean estos casos, la verdad es que sí pueden ser difíciles, porque los incidentes individuales que suceden puede ser que no sean delitos, es decir, puede ser que tengamos víctimas que no identifican lo que están experimentando como acecho. Y la evidencia en estos casos también puede ser difícil de obtener. No es como que el acechador se queda en el lugar de los hechos hasta que llega la policía y dice, no, pues sí, tienes razón, llévame a la cárcel. Muchas veces estamos confiando en una víctima que está traumatizada para básicamente ayudar a construir nuestro caso. Les estamos pidiendo que traigan esta evidencia del acecho cuando ellos nunca han estado necesariamente en una clase de evidencia o de indicios, no saben qué es lo que estamos buscando. Muchas veces la gente le dice a las víctimas del acecho, de acecho, bueno, pues mantén un diario. Y después la víctima trae un diario de 500 páginas a un oficial que trabaja demasiado y le dice, esta es mi documentación. Y el oficial pues no es como que tenga el tiempo o la posibilidad de ponerse a leer todo un diario de 500 páginas cuando no hemos enseñado a las personas sobrevivientes cuál es el tipo de evidencia que estamos buscando, cómo se mantiene la documentación en este tipo de casos específicos. Y también la otra cosa que hace que estos casos sean sumamente difíciles es que estos son casos muy intensos en cuanto a recursos. Implica que todos tenemos que trabajar en conjunto. No es como que la víctima de acecho pueda entrar, por ejemplo, a un proveedor de servicio para víctimas o a una agencia policíaca y diga, ok, esto es lo que lo que está pasando y entonces fácilmente podemos hacer un arresto. No, se necesita un trabajo de trasfondo para que nosotros podamos construir estos casos. También vemos algunas barreras institucionales, ¿no? Que puede haber esa falta de capacitación cruzada que yo había mencionado anteriormente. Cada vez que yo voy a una jurisdicción, alguien siempre me lleva a un lado y me dice, es que mira, el problema es que los fiscales pues no están capacitados sobre el acecho, o el problema es que la policía no está capacitada sobre el acecho. Y yo siempre le digo a esas personas, bueno, entonces, ¿qué capacitación hacen internamente ustedes en cuanto al acecho? Y la gente dice, bueno, ¿tienen una política de cómo es que se tienen que abordar ese tipo de casos? ¿Saben cómo hacer una planeación de seguridad cuando se trata de acecho? Y la gente dice, bueno, ¿no? Entonces sí, es muy fácil echarle la piedra a los demás, pero definitivamente vivimos como en estas casas de cristal. Todos tenemos trabajo que podemos hacer para identificar y responder internamente y después trabajar en cómo es que podemos capacitarnos unos a otros para poder responder a estos temas en particular. Otra cosa que vemos también en este tipo de casos de acecho es que la gente no necesariamente está identificando el nivel de alto riesgo y de letalidad que sucede en casos de acecho y de hecho de eso vamos a también hablar en un segundo. Y quisiera aquí regresar a algo que muchos de ustedes mencionaron anteriormente, ¿no? Como decir, bueno, pues yo no sé si a lo mejor la víctima que está siendo acechada lo identifica de esa manera y yo estaría de acuerdo, porque una de las cosas con la que la gente batalla mucho es que muchas veces tienen esta definición muy estereotípica de lo que es el acecho y entonces esa definición estereotípica normalmente se enfoca en esta categoría de tácticas que nosotros llamamos tácticas de vigilancia, en donde el agresor está siguiendo a la víctima, se están apareciendo en algún lugar, monitorean sus redes sociales, pero eso en realidad solo es una de las cuatro categorías que nosotros diríamos que sí realmente engloban un marco bastante más robusto cuando se trata de abordar el acecho. Si no se llevan nada de este webinario, una de las cosas que yo les animo a que se pongan a pensar es utilizar este marco SLY. SLY tiene que ver con, o lo que quiere decir es vigilancia, invasión de vida, interferencia, es decir, algún tipo de ataque o sabotaje, y también la última parte, intimidación. Y lo que sucede muchas veces es que está sucediendo la conducta de vigilancia, que es la situación más estereotípica. Y cuando es eso, las personas puede ser que puedan identificar más fácilmente el acecho. Ahora, las víctimas no necesariamente van a usar ese lenguaje, van a decir, esta persona no me deja en paz, son muy raros, no me dejan ir, siempre están en todos lados, aparecen a donde yo voy, cada vez que me volteo, ahí están, pero probablemente no van a usar la palabra acecho como tal. Y cuando esto está sucediendo como un sistema, es más probable que entonces podamos llevar el caso adelante
¿Por qué? Porque esta conducta es un poquito más fácil o sencilla de obtener evidencia. Entonces, dentro del sistema de justicia penal que se investiga por parte de la policía, muchas veces es cuando eso se sucede y se enjuicia, es porque hay una conducta de vigilancia. Y después le decimos a la víctima, ok, ¿qué más ha pasado? Y entonces ahí nosotros respondimos a la corcholata de corona y les decimos, ok, ¿cuáles fueron los otros incidentes? Y la víctima dice, ¿cómo que los otros incidentes? O sea, ¿cómo? Eso es todo lo que ha pasado. Y entonces dicen, ah, bueno, pues es que no hemos llegado al curso de conducta o al patrón de comportamiento porque nada más hay un incidente. Si nosotros ajustamos la forma en la que trabajamos con las víctimas y les hacemos preguntas como, por ejemplo, invasión de vida, en este sentido les decimos, ¿esta persona se ha aparecido en algún momento en tu casa, en el bar al que siempre vas, en tu trabajo, te han estado llamando? Te han a lo mejor destruido una propiedad, han vandalizado tu coche o te han ponchado las llantas, te humillan en público y se aparecen también en el juego de tus hijos, han hecho cosas como tratar de sabotear tu trabajo, hacer que te despidan, que interfieran a lo mejor con la custodia que tienes, ¿no? Te tratan básicamente de hacer que no te vayas de algún lugar y están ahí parados en la puerta o están tratando de arruinarte la reputación en una comunidad o te han intimidado a través de algún tipo de amenaza o daño de propiedad o a lo mejor te están amenazando con que se vayan a hacer daño a ellos o a otra persona, ahí la víctima dice, ah, sí, ah, bueno, sí, todo eso sí ha estado pasando, pero eso no se identifica como una conducta de acecho. Y entonces, si se está tratando de probar un delito que incluye todo este curso de conducta, si no estamos haciendo las preguntas con respecto a esa conducta específica y estamos esperando que las víctimas sean las que tomen ese salto ellas mismas, pues entonces nos estamos perdiendo la oportunidad. Lo que les va a mostrar la investigación es que si a una víctima les dice qué más ha estado pasando, cuáles son otro tipo de incidentes, van a decir que no. Si en lugar de eso utilizamos un marco como este, decimos, ok, esta persona se ha estado apareciendo, te han estado invadiendo la privacidad, te han arruinado tu reputación, entonces la víctima va a decir, ah, sí, ah, bueno, claro, sí, todo eso ha estado pasando. ¿No sería mejor utilizar ese tipo de preguntas entonces que pudiera ayudar a las víctimas a poder pensar con detalle en todos estos incidentes y entonces tener 11 o 12 de estos incidentes que se pueden traer probablemente para tener cargos y potencialmente también crear y construir este caso en lugar de nada más ese único incidente? Porque pues no se puede tener un segundo incidente si nunca se ha documentado el primero y tampoco se puede llegar al segundo incidente si no se están haciendo las preguntas correctas. Y muchos de nosotros estamos confiando en nuestro propio conocimiento para decir, ah, bueno, pues es que la gente nada más tendría que entender qué es lo que queremos decir. Las personas sobrevivientes no han tenido esa experiencia en particular y si nosotros cambiamos la forma en la que estamos abordando estos casos y empezamos a hacer mejores preguntas, eso normalmente lleva a que haya más posibilidad para hacer recolección de evidencia y más oportunidad para todos y todas ustedes que son proveedores de servicios para víctimas para poder planear adecuadamente para su seguridad. Si no saben qué está sucediendo, no pueden ayudar a tener un plan de seguridad. Necesitamos hacer un mejor trabajo a la hora de hacer preguntas específicamente con este tipo de marco y eso es más sencillo para ustedes. Alguna de las cosas que voy a resaltar después es que este marco está diseñado en una lista de control, en un checklist para que puedan hacer preguntas. Para aquellos de ustedes que son de la policía, por ejemplo, tenemos una guía, es una página que tiene todos estos comportamientos y descripciones de cosas que el agresor pudo haber hecho y las preguntas que se le pueden hacer a la víctima. Al ver este marco, muchas personas dicen, bueno, ok, está bien, ya cachamos a estos agresores, ahora ya los tenemos frente al juez, ¿cómo los arreglamos? Y siempre se frustran un poquito porque llaman a Spark y siempre les decimos, bueno, esa es una muy buena pregunta, no tenemos una respuesta. Y nos dicen, ah, es que pensé que ustedes eran los expertos. Es que nosotros no sabemos necesariamente qué es lo que motiva a los acechadores. Algunos lo están haciendo porque están tratando de buscar cariño de una víctima, muchos de ellos lo están haciendo por cuestiones de poder y control, ¿no? Que suena un poco más a violencia doméstica y algunos también porque están tratando de cometer un delito y el delito es agresión sexual. Pero cuando nosotros estamos viendo este enfoque de arreglar a los agresores en estas situaciones en particular, pues no hay muchísima investigación tampoco con respecto a qué tipo de sentencia sería adecuada, cuál es, cómo se vería tampoco. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, para cosas como las órdenes judiciales de protección civil, se pueden meter en la mitad de todos los casos de acecho y con esa orden de protección civil, entonces para el acecho. Y a lo mejor ustedes están pensando, ¿qué? No, yo no veo eso.
bueno, nosotros no necesariamente estamos en el negocio de que las sobrevivientes nos contacten cuando las cosas funcionan, más bien nos contactan cuando algo no funciona, pero sí sabemos que a veces puede ser que haya opciones como una orden de protección civil que pudiera ser adecuada y la gente a veces dice, bueno, ¿y cómo sé que va a funcionar? Le tienes que preguntar a la víctima. Ellos les van a decir, ¿crees que una orden de protección civil va a ser efectiva? Pero pues a lo mejor dicen, no, pues no, a la persona le va a valer. Ok, eso no quiere decir que no vamos a explorar opciones para obtener una, pero puede ser que muchas veces puedan tener una muy buena idea de qué es lo que piensan que realmente va a frenar o hacer que pare el comportamiento del agresor. Y alguien lo mencionó, efectivamente, esto puede ser una estrategia porque en muchas jurisdicciones con estas órdenes de protección civil también es ya un delito mayor si hay acecho porque ya está implementada la orden. Entonces hay que ponerse a pensar, por ejemplo, de decir, ok, sí, nosotros tenemos que ya tenerlo bien definido en la jurisdicción, pero hay que ver si se les presenta cargos de violación, por ejemplo, en los casos que tienen ya una orden de protección civil. Y si no, entonces, ¿por qué no? Ese no es un curso de conducta que está dirigido a una persona específica que provoca que alguien en su sano juicio pueda tener miedo. Es una violación de la orden de protección civil. En muchos casos también es un caso de acecho. Entonces hay que también pensar en ese sentido. Otra cosa es, y algo que también muchas veces pues nos tenemos problemas en enfocarnos en esto, es que muchas veces el acecho sucede dentro del contexto de violencia por parte de la pareja y esto se los estoy mencionando también porque he cometido muchos errores y uno de los que yo descubrí al principio fue también que debido a que mi capacitación y mi antecedente era en violencia doméstica, cuando había estas situaciones de acecho, yo entonces básicamente veía esa parte de poder y control que sucede en las situaciones de violencia doméstica. Un ejemplo, cuando alguien llegaba y decía cosas como, por ejemplo, es que esta persona es muy controladora, son muy celosos, están monitoreando a quien quiero ver, ¿no? No quieren que yo tenga un trabajo porque también trabajo con el sexo opuesto o lo que sea. Entonces yo diría, ah, ok, está bien. Y entonces yo lo que hacía era que sacaba esta ruedita y yo le decía, sí, mira, esto es el poder, esto es el control. Y así es como podemos ver todas las diferentes formas en las que la violencia doméstica se puede manifestar en una relación. Y entonces yo como que llevaba esa conducta a ese contexto, pero nunca yo pensé en la parte de la conducta de acecho. Si lo hubiera hecho, únicamente lo pensaba después de que una víctima ya se había alejado del agresor. Y si se habían ido y el agresor estaba tratando de ver en dónde estaba, entonces ahí sí pensaba en el acecho. No las estaban acechando mientras estaban ya hasta que se habían separado, sino mientras estaban en conjunto. Y yo pensé que eso era violencia doméstica. Si ven es parte de ese comportamiento que sucede dentro de la violencia, de situaciones de violencia doméstica, en donde una persona los está monitoreando, se están apareciendo en algún lugar, les están amenazando, etcétera, entonces probablemente también es una conducta de acecho y probablemente también encaja en esas leyes para acecho, pero también se están presentando cargos para acecho dentro, junto con la parte de violencia doméstica porque en muchas jurisdicciones me dicen que no, ¿sabes por qué? Porque pues tenemos ya este enfoque, ya lo tenemos dominado, entonces ¿para qué meto también ahí la parte del acecho? Bueno, en primer lugar, ese sería un segundo cargo que se presentaría y aparte también ayuda a hacer una planeación de seguridad efectiva porque pues si no estamos identificando el comportamiento separado de la violencia doméstica, nos está faltando un enorme factor de letalidad en este tipo de casos. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es para aquellas personas que han intentado pues enjuiciar un caso de violencia doméstica, hemos llevado información a nuestro fiscal y le decimos, oye, pues hace 6 meses hubo un incidente y el fiscal dice, ah, pues no lo vamos a mencionar delante del juez, a no ser que intentemos decir, bueno, pues vamos a añadir ciertas evidencias. Muchas de las personas se refieren a estas evidencias como evidencias que son difíciles de incluir en casos de violencia doméstica. Si se hace un cargo de acecho, podemos volver al primer incidente que ocurrió en, de conducta. Y todo esto, este primer incidente es juego justo, se puede hacer. No podemos una vez ya contamos con el cargo de acecho, tenemos en cuenta todas las conductas que se han producido. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me entienden? Vale, estoy viendo alguna respuesta.
Bueno, lo cierto es que no es tan fácil y imagino que no podemos todos de repente decir que todos son cargos de acecho, pero únicamente estoy mencionando esto porque quiero que empiecen a pensar que quizás podemos tener formaciones adicionales o quizás algo que puede ayudarles en su propia jurisdicción. Además, también he mencionado que una de las razones por las cuales queremos identificar el comportamiento de acecho separado o adicional a la violencia doméstica es porque los agresores de violencia de parejas íntimas son los más peligrosos, son aquellos que van a intensificar los comportamientos de una forma más rápida, son los que van a interferir más y son aquellos que van a reincidir. Entonces, cuando identificamos este comportamiento de acecho, también identificamos un factor letal en casos de violencia doméstica. Si, por ejemplo, has recibido una subvención que está específicamente dirigida a la violencia doméstica y quieren desarrollar pues equipos de alto riesgo, que quieren echar un vistazo a los casos de violencia doméstica y de la letalidad, pues por favor también reciban formación de acecho, porque es uno de los casos o uno de los hechos que aparecen en los casos de violencia doméstica. De hecho, el, en el 85% de los y el 76% de los feminicidios de violencia doméstica se produjeron también comportamientos de acecho un año antes del ataque. Y si no lo tenemos en cuenta, vamos a perder esta oportunidad. Muchas de las personas del país están implementando algún tipo de evaluación de riesgo de la violencia doméstica, lo cual es maravilloso. Y muchas veces estas evaluaciones de riesgo se dejan de lado el acecho como un indicador letal. Lo que están viendo ahora enfrente de ustedes es una lista de 10 factores de letalidad de homicidios de la pareja íntima. Entonces, lo que hicimos es coger 17 estudios de homicidios que se produjeron dentro de la pareja íntima y hemos hecho un ranking con los factores, con los 10 factores más letales. Y lo que habitualmente se dejaba a todo el mundo de lado era el comportamiento de acecho. Por lo tanto, si tienen un caso de violencia en la pareja íntima donde el agresor también lleva a cabo comportamientos de acecho, tenemos una víctima que tiene 3 veces más probabilidades de ser asesinada por el agresor. Violencia doméstica más acecho, normalmente el resultado de esto es un homicidio. No obstante, si no identificamos el acecho de forma separada del control habitual que se produce en los casos de violencia de la pareja íntima, estamos perdiendo la oportunidad de intervenir en uno de los casos más peligrosos. Si hacemos la evaluación de riesgos, la letalidad de las parejas íntimas, la planificación de los casos, en este caso tenemos que incluir también la información sobre acecho, porque si no lo hacemos, estamos dejando de lado uno de los factores, uno de los 10 factores más letales. Quizás algunos de ustedes ya están utilizando algunos de los evaluaciones de letales que existen en el país. Tenemos, por ejemplo, el protocolo de evaluación em, algunos pues la evaluación de Arizona y muchas de estas evaluaciones tienen preguntas sobre el acecho. Si hay una pregunta sobre una persona que es muy controladora y celosa, pues esto es una pregunta sobre acecho. Si hay una pregunta que dice, ¿a esta persona le está siguiendo? Esto también es sobre acecho. Así que si están realizando estas evaluaciones, quizás ya están identificando los comportamientos de acecho. Y nuestra recomendación sería, si esto ya está ocurriendo, lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Pensar, ¿podemos hacer también una evaluación de riesgos del acecho? Y cuando hablamos de las jurisdicciones, yo siempre les pregunto a las personas, ¿están intentando identificar el acecho dentro de sus casos de violencia de pareja íntima o de agresiones sexuales? Y me dicen, sí, por supuesto. Y le digo, bueno, pues ¿qué está preguntando? Bueno, pues les pregunto que si están recibiendo acecho. Vale, genial. Pues es que no es la pregunta correcta, debido a todas las cosas que ya hemos mencionado con el marco SLI. Porque muchas veces si les preguntamos a las víctimas nos van a decir no. Entonces, ¿por qué no hacemos la siguiente pregunta? ¿Es personal? ¿Está intentando controlarla o seguirla? ¿O ha intentado invadir su vida, su privacidad? ¿O ha intentado establecer un contacto que usted no quería?
o ha intentado intimidarle en alguna ocasión o amenazarle? ¿Por qué no utilizamos estas preguntas? ¿Cuántos de estos individuos responderían sí a este tipo de preguntas? Muchos, veo como respuesta, efectivamente. Y yo sé que para muchos de ustedes ya están trabajando en casos de acecho y no les estoy pidiendo a ninguno de ustedes que hagan más de lo que ya están haciendo, porque yo sé que cada uno de ustedes, de las personas que están en este webinario, eh, pues están trabajando mucho y a lo mejor no reciben pues tanta compensación. Lo único que yo les estoy pidiendo es que ajusten las lentes que están utilizando para incluir siempre el acecho, teniendo en cuenta sus condiciones, por supuesto. Cuando empezamos el proyecto de Spark, yo le pregunté a Nela al principio de la presentación, porque ella es la persona que monitorea la subvención y la especialista de OVW. Y yo le decía, bueno, es que yo estoy trabajando en violencia doméstica y en agresiones sexuales y en acecho. Siempre lo añadía después. Así que por eso les digo que siempre piensen en cómo realizan este trabajo y cómo pueden añadir las lentes sobre acecho y cómo pueden seguir identificarlo, cómo pueden entender mejor el acecho, cómo realizan los cargos, cómo pueden hacer una planificación de seguridad en torno a estos casos y cómo pueden pues evaluar todos estos casos particulares, porque si echan un vistazo a la evaluación de los riesgos o la evaluación de amenazas, muchos de ustedes conocen ya los modelos que he mencionado anteriormente, el modelo de Maryland, la evaluación de riesgos de la violencia doméstica o la evaluación de Jacqueline Campbell, por ejemplo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que existe una evaluación sobre el riesgo de acecho? Algunos de ustedes están diciendo que sí, otros dicen que no. ¿Vale? Y alguien lo ha mencionado en el chat. Vamos a hablar sobre ello en un momento. Habiendo dicho esto, yo voy a hablarles un poquito más tarde sobre una herramienta particular. Pero repito, es una herramienta, es decir, es una cosa que pueden introducir en su caja de herramientas que pueden utilizar en estos casos particulares. Pero tengan en cuenta que la percepción de la víctima y de los sufrimientos del riesgo siempre va a ser mejor que cualquier herramienta que utilicen. La herramienta que nosotros recomendamos se llama SHARP, que es la evaluación de acoso y acecho y el perfil de riesgo. La desarrolló el doctor Logan de la Universidad de Kentucky y desarrolló este marco después de haber hablado con miles de víctimas de acecho en todo el país. Y yo siempre pienso que el marco SLEAD es más o menos como la rueda de poder y control del acecho. Así que el doctor desarrolló esta evaluación llamada SHARP después de pasar años identificando cuáles son los riesgos específicos que aumentaban el hecho de que una persona pudiese ser herida o asesinada en casos de acecho. Y lo que a mí me gusta de Sharp es que les da dos elementos diferentes. Por una parte, les da una evaluación de riesgos o un perfil de riesgos en los casos de acecho y además también les da una planificación de seguridad. Sé que todos son muy buenos en la planificación de seguridad, pero cada uno lo hacemos de una forma diferente. Además, pues muchas de las fuerzas del orden pues también se ocupan de esto. Y muchos de ustedes, los defensores, por ejemplo, se centran en, ¿está comiendo correctamente? ¿Está durmiendo correctamente? Ambos enfoques son correctos. Además, también pueden centrarse en la planificación de seguridad táctica, porque una planificación de seguridad emocional es lo que va a ayudarles a crear su informe con la víctima y lo que va a permitir que puedan continuar participando en el caso de justicia penal, porque si no reciben el apoyo, si no cuentan con la información necesaria y si no tienen cubiertas sus necesidades básicas, no van a poder participar en este proceso de justicia penal. Por eso mismo, ambos elementos que hemos mencionado son importantes. Y aquí pueden ver los 14 factores de riesgo en los casos de acecho. Tenemos la conducta. Entonces, tenemos que analizar
todo este marco. Tenemos que ver si ha habido una escalada o un desencadenante potencial. Y sin hacer ningún spoiler, si forman parte del sistema de justicia penal, sabrán que hay un desencadenante potencial, porque hay una rendición de cuentas, por ejemplo, la cárcel o cualquier cosa. O sea, siempre hay un desencadenante cuando hablamos de casos penales. Además, también tenemos que saber si el agresor pues, siente alguna amenaza en este sentido. Y el agresor está intentando, por ejemplo, volver con la víctima, están intentando tener una relación o están intentando utilizar una tercera persona. Tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. O si, por ejemplo, el agresor va a la cárcel, va a llamar a la víctima o van a llamar a una persona, a un amigo y decir, bueno, pues yo no puedo contactar a la víctima porque están grabando a la víctima, pero ves a este sitio y dile a la víctima que va a perder este caso porque esto va a ocurrir. Así que todo esto son pruebas que podemos utilizar para añadir a los cargos de acecho y añadir, por ejemplo, intimidación o cuando, por ejemplo, no se presenta al tribunal cuando se le pide. Además, también tenemos que echar un vistazo al historial del agresor. No solo los antecedentes de abuso, sino que también los antecedentes que tiene con otras personas. Pues si tiene antecedentes con armas, antecedentes pues penales o un historial de salud mental o, por ejemplo, de uso de sustancias. Juan, ha sido muy persistente el agresor a la hora de contactar a la víctima. La víctima ha tenido miedo. ¿Qué ocurrió? El agresor ha utilizado la tecnología y cuán vulnerable era la víctima. Había casos de custodia compartida, por ejemplo, o sea, son todos estos elementos que tenemos que tener en cuenta. Todo Sharp tiene 48 preguntas y sé que van a pensar 48 preguntas, Jennifer, son un montón, pero bueno, hacer una evaluación de Sharp tomaría más o menos 10 minutos y para aquellos que ya han hecho evaluaciones de Sharp, por favor, dejen en el chat cuánto tiempo han tardado en hacerla. Las preguntas son muy fáciles, se responden diciendo muy probable, poco probable. Y lo bueno de Sharp es que pueden tener acceso a él en línea, accediendo al link que ha puesto chat. Y una vez accedan a la evaluación, va a salir dos cosas. Podemos tener el perfil de riesgo basándonos en estos 14 factores de riesgo y además también vamos a tener un plan de seguridad. Por lo tanto, la víctima se puede quedar con esta planificación de la seguridad porque a veces esto se les olvida y muchas veces pues no se van a acordar de lo que les hemos dicho en cuanto al plan de seguridad. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre la evaluación de Sharp, sobre todo aquellas personas que todavía no conocían este concepto. Una de las cosas que les voy a mostrar también cuando hagamos la revisión del sitio web es en dónde pueden encontrar los webinarios grabados que Spark ha hecho y de hecho hay uno o dos específicamente sobre evaluación de riesgo. Entonces aquí les lleva por toda esta evaluación de riesgo las cosas que tienen que considerar. Entonces, bueno, pueden accesar a estos en cualquier momento que lo deseen. Ok, ahora vamos a hablar de, bueno, cuando estamos trabajando con las víctimas, ¿cuáles son las cosas que tenemos que considerar? Y creo que aquí lo principal es asegurarnos verdaderamente que entendemos que las víctimas tienen más miedo de no saber qué es lo que va a pasar después. Es decir, se sienten como que el acechador es omnipresente, que se aparecen en todos lados, tienen acceso a todo lo que hacen y esa anticipación, es decir, este miedo anticipatorio, esta hipervigilancia. Muchas veces esto resulta en que las personas vean el comportamiento de las víctimas de acecho y lo cuestione. Hay muchas personas que a mí me dicen, bueno, lo que pasa, Jen, es que muchas de las víctimas de acecho son muy paranoicas y siempre yo les digo, bueno, pero platícame más, ¿no? Porque esta persona se ha estado apareciendo mucho, ha estado haciendo muchas cosas, accesa a sus redes sociales, accesa a toda su tecnología, etcétera. Y a veces las víctimas de acecho equivalan a el acecho a cosas que en realidad no tienen nada que ver con el acecho. Si tú eres una víctima de acecho y escuchas este webinario y te llega un mensaje de texto que te dice o te pregunta qué tal el webinario, vas a decir
¿Cómo? ¿Cómo sabe el agresor que estoy viendo un webinario en este momento? Y a lo mejor lo estás viendo en tu oficina y resulta que ves a una persona que tal vez no necesariamente reconoces y ves que pasa por ahí y están usando esta camisa azul y después vas a tu coche y ves a esa misma persona de la oficina y a lo mejor es alguien que no conoces y a lo mejor es una playera, una camisa azul y piensas, ¿esa persona me está siguiendo? ¿Están, a lo mejor se les dio información por parte del agresor o qué pasa? Y no es que yo sea paranoica, sino que yo estoy siendo hipervigilante. ¿Por qué? Porque las víctimas de acecho constantemente tienen que estar buscando al agresor de acecho, del acecho y siempre están viendo detrás de sus espaldas. Y lo que sucede en muchos de estos casos es que no necesariamente vamos a las mismas longitudes, digamos, para poder corroborar ese miedo. Si eres un fiscal, por ejemplo, o un oficial de la policía, por ejemplo, que están en este webinario y dices, bueno, el problema, ¿sabes cuál es, Jen? Es que yo tengo víctimas que no tienen miedo. ¿Qué tendré yo que hacer con eso? Bueno, en lugar de preguntarles, ¿te da miedo a esta persona? Más bien pregúntales, ¿qué ha cambiado para ti desde que todo esto empezó? Y probablemente hay una persona que dice, no, pues yo no me da miedo, pero a lo mejor sí cambié la forma en la que yo me regreso a mi casa después de trabajar o ya no dejo que mis niños jueguen afuera, ya no voy necesariamente a los mismos lugares a donde iba porque no quiero encontrarme a esta persona, porque ya estoy cansada del drama, me da miedo lo que a lo mejor pudieran crear como una narrativa dentro de mi comunidad, preguntarles qué ha cambiado en sus vidas desde que todo esto empezó, porque muchas veces eso va a resultar en que la gente diga mucho que ha cambiado desde que empezó el acecho. Y esos cambios normalmente están sucediendo justo porque tienen miedo de lo que pudiera ser ese agresor. El preguntar, por ejemplo, si hay algunos testigos potenciales de algo que ha sucedido, otras personas han visto a esta persona, si han escuchado llamadas, etcétera. Todas estas cosas pueden ayudarnos a nosotros a corroborar ese miedo que se está llevando en estos casos en particular, o también la angustia emocional para aquellos que lo tienen. No necesariamente tiene que ser miedo, puede ser angustia emocional y puede ser de otro tipo. Y cuando estamos trabajando con las víctimas de acecho, hay que enfocarnos no nada más en su seguridad, sino también en cómo estamos defendiéndolas, cómo estamos también ayudándolas a documentar cosas, cómo les estamos, nos estamos asegurando de que tengan el apoyo que necesitan. Una de las cosas que yo recomendaría que puedan ustedes tener disponible, y de hecho les animo también a que se pongan a pensar si tienen paquetes de información que ustedes dan a las víctimas que llegan a su oficina, porque yo les garantizo que si están trabajando con violencia doméstica, eso sí lo hacen, porque probablemente es parte de las leyes y los derechos de las víctimas en sus estados, pero ¿qué tipo de información se les da a las víctimas? ¿Tienen folletos o a lo mejor bitácoras de incidentes para mantener esa información? De hecho, nosotros tenemos esta bitácora de incidentes de acecho en nuestro sitio web. Está disponible en 12 diferentes idiomas. La pueden descargar y de hecho de un lado tiene la información en donde ustedes pueden mantener en una bitácora qué es lo que ha estado pasando y del otro lado tiene las instrucciones para las víctimas sobre cómo la pueden mantener. Y de hecho, Emma lo acaba de poner en el chat. Gracias, Emma. Este tipo de información puede ser muy útil. Incluye cosas como, por ejemplo, la fecha, la hora, la descripción del incidente, en dónde sucedió, la ubicación. Si hay algún nombre de un testigo y la policía a la que le llamaron, ¿no? ¿Alguna vez han tenido situaciones donde la persona dice, bueno, pues es que ya llamamos a la policía y a lo mejor ustedes revisan los registros y dicen, no, en realidad nunca han llamado? Porque a lo mejor le llamaron al condado o le llamaron a lo mejor a la jurisdicción en donde vive la mamá y piensan que todas las agencias, a lo mejor policíacas, mágicamente comparten esta base de datos en el cielo y entonces conocen esa información pero no entienden la jurisdicción. Entonces, esto puede ser sumamente útil en este tipo de situaciones para que entonces puedan recopilar información sobre lo que ha sucedido también en otras jurisdicciones. Y algunas personas que están poniendo en el chat que puede ser que tengan un código QR, que a lo mejor lo que hace es que abre y saca este tipo de información. Si les interesan este tipo de cosas de folletos, etcétera, hay links en nuestro sitio web para que ustedes puedan hacer su pedido. Les podemos también compartir eso en el web, en el sitio web cuando lo veamos, pero esta bitácora de documentación puede ser muy útil porque muchas veces cuando le decimos a las víctimas que mantengan un diario, no les decimos que necesitamos. Esto es lo que necesitamos, justo, pero no le decimos eso a las víctimas. Entonces eso permite que puedan mantener parte de esa evidencia para que cuando la traen
Entonces ya tiene un poquito de orden que hace que sea un poquito más sencillo para nosotros el poder investigar este tipo de casos en específico. Sabemos que cuando estamos trabajando con una víctima de acecho, justo por el trauma y todo lo que han experimentado, pues como que están muy dispersas y decimos, ok, entonces ese incidente del agresor sucedió en abril, fue el año pasado, no, pues es que no sé, hacía calor. Bueno, esto puede ser muy útil en este tipo de situaciones para poder hacer que una defensora o promotora trabaje con la víctima si hay una bitácora de documentación que se le puede dar a la policía, también puede ser útil porque igual puede darles algo de evidencia. Otra cosa que hay que considerar también es que cuando estamos desarrollando un protocolo para responder a incidentes de acecho, cuando estamos viendo la planeación de seguridad con víctimas de acecho, el acecho en general muchas veces no recibe el mismo nivel de urgencia a comparación de la agresión sexual y la violencia doméstica, porque está esta falta del daño físico, pero viene. Tal vez no está ahí todavía, pero está próximo. Entonces, muchas veces cuando se ven este tipo de situaciones en particular, puede ser que no veamos el mismo nivel de urgencia, pero definitivamente sí tienen una obligación de tomar esta información y de verdaderamente ponerse a trabajar en cómo es que se puede aumentar la seguridad de las personas sobrevivientes en este tipo de casos. Y el hecho de que tengan este miedo de no saber qué va a pasar después, etcétera, muchas veces puede afectar cómo están sobrellevando la situación. Y muchas veces tenemos algunas víctimas que lo que hacen es que se aíslan de sus amigos, de sus familias, puede ser que renuncien a sus trabajos, o a lo mejor a veces físicamente se mudan del agresor, a veces están tratando de obtener una orden de protección civil, etcétera. En donde puede ser más difícil para la gente es decir, bueno, tengo un caso de acecho, Jenny, después me entero de que la víctima ha estado llamando al acechador. ¿Cómo se supone que yo pueda seguir adelante con este caso? Porque si tienen tanto miedo, entonces ¿para qué le llaman? Porque realmente tenían tanto miedo. Todo mundo espera que en este tipo de casos de acecho, la víctima simple y sencillamente pueda dejar de involucrarse o dejar de tener esas interacciones. Y si estás trabajando en un caso y la víctima está experimentando acecho y te dice esa persona, esta persona me ha estado mandando emails, me han estado mensajes de texto, se me aparecen todos los días y llegan a la oficina y dices, ¿sabes qué? De hecho, no he sabido nada de ellos en los últimos 2 días. ¿Qué estarían ustedes pensando? ¿Qué piensan cuando dicen, no, pues es que no he sabido nada de él en 2 días? Ah, pues ya, maravilla, ya acabó el caso del acecho, ya mi trabajo es más fácil ahora. Sí, exacto. Brian dice, sí, pues ahí está, algo va a pasar, algo va a haber. Ahí lo que pensamos es, ¿qué va a pasar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Nosotros estamos básicamente esperando que caiga otra cosa y también la víctima. Y entonces, ¿cómo saben eso? Pues le llaman al agresor. ¿Para qué? Para revisar cómo está la situación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Especialmente cuando son casos de acecho por parte de la pareja íntima, han pasado años tratando de tener algo de situación con esta persona y ha tenido éxito porque siguen estando vivas. Entonces, muchas veces esto lo hacen porque les preocupa qué es lo que va a pasar después. Es la misma razón por la que muchas veces no quieren que ustedes contacten al agresor porque les da miedo hacer que la cosa se ponga peor. No piensan que solo porque tienen una víctima que no está completamente no involucrada, que entonces no hay un caso de acecho. Hay que preguntarle también a la persona por qué siguen en contacto y muchas veces se van a dar cuenta que lo están haciendo para aumentar su seguridad. Y esa es una conversación muy importante. Ahora, ¿es ideal que dejen de estar en contacto con ellos? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque los acechadores son como las personas que juegan y son adictas al juego y entonces le siguen jalando a la máquina y después la cuarta vez gana y entonces van a seguir llame y llame y llame, ya incluso si la víctima les contesta la quinta vez. Entonces, tener esa conversación con las víctimas es ideal y decirle, sí, lo mejor sería que pudieras desconectarte de esta persona porque cada vez que tienes contacto refuerza ese comportamiento, pero hay que darnos cuenta de que a veces puede ser que sí, efectivamente tengan que tener contacto, compartan una custodia, ¿no?
tendrían que poder tener ese contacto en nombre de o por el bienestar de los niños, ¿no? Y por supuesto que nunca de nosotros hemos tenido una persona que utilice este tipo de parámetros para tratar de violar la orden de protección civil o interactuar con alguien que a lo mejor tiene esta aplicación en el sistema judicial. Entonces hay que mantener ese contacto, hay que ver muchas veces que las víctimas siguen ese contacto porque es más seguro para ellas. Y finalmente, quisiera también animarles a pensar en cómo es que ustedes están coordinando su respuesta en este tipo de casos en particular, es decir, cómo están trabajando en conjunto. Y una de esas cosas les requiere que también se pongan a pensar en sus propias políticas y procedimientos internos. Tienen capacitación para todo su personal. Cuando yo era promotora defensora hace muchos, muchos años, de hecho, yo tuve que pasar por todo un mes de capacitación. Eran 2 meses de agresión sexual y 2 también de violencia doméstica. Nada sobre ese hecho. Y si son, por ejemplo, de la policía, ¿cuánto tiempo pasan en la academia hablando de acecho? Y no me mientan, porque yo definitivamente lo he visto todo también en la academia, todo el currículum, y muchas veces es una o dos diapositivas al final de la unidad de violencia doméstica. Tienen políticas y procedimientos de cómo se trabaja en un caso de acecho, sobre todo para aquellos de ustedes que a lo mejor están en la policía, etcétera. Esto puede ser muy útil, porque cuando los ponen en el estrado y la defensa le dice, bueno, oficial, ¿por qué respondió de esta manera? Pueden decir, ah, bueno, de acuerdo a nuestra política de acecho hicimos X, Y, Z, ¿no? Y después también ponerse a pensar en, bueno, ¿cuáles son sus prácticas como tal? Y de hecho, aquí voy a también a mencionar a los proveedores de servicios para víctimas, porque siempre dicen, bueno, nosotros hacemos un mejor trabajo, pero hay que ver el sitio web. Mencionan el acecho, tienen recursos específicos sobre acecho, tienen un grupo de apoyo para acecho, tienen voluntarios que pudieran contestar estas llamadas en la línea directa. Tenemos algunas listas de control que también pueden ser muy útiles con todo eso y tal vez lo están haciendo todo y eso es maravilloso. Muchas veces, de hecho, hay personas que me han dicho, bueno, nosotros trabajamos con víctimas de acecho todo el tiempo y después yo veo su sitio web de proveedor de servicios para víctimas y no se ve la palabra acecho en ningún punto. Entonces, si yo soy víctima de acecho y no es una situación de pareja íntima, pero yo sé que puedo ir al centro de práctica familiar para los servicios y su sitio ni siquiera lo menciona, ¿puedo ir? Digo, nada más son cosas que hay que considerar y una vez más, no estoy señalando a nadie, solamente les estoy preguntando y pidiendo que por favor consideren qué es lo que tiene en su sitio web y dentro de sus servicios que tiene que ver con acecho. Y conforme están haciendo la planeación de seguridad con las víctimas, en este tipo de casos hay que tratar de trabajar con las víctimas para poder identificar algunas de estas soluciones prácticas. La dificultad que normalmente se lleva en este tipo de situaciones de acecho es que las víctimas están tratando de equilibrar su libertad con su seguridad y se sienten como que no puedo ir a ningún lado, no puedo estar en redes sociales, no me puedo salir de mi casa, no puedo ir a trabajar porque pues es la única manera en la que puedo estar segura. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos en conjunto para aumentar la rendición de cuentas para las personas que están teniendo este tipo de conductas para que las víctimas no tengan que aislarse y no tengan que batallar para tratar de equilibrar su libertad con su seguridad? Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a echar un vistazo a la página web. Espero que todos podamos ver la página web ahora. ¿Pueden verla, verdad? Por favor, háganme saber por el chat si pueden verla. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Shainan. Vale, pues ahora pueden ver la página web de Spark. Y en la parte alta pueden ver alguna de nuestra información. Así que me gustaría empezar a destacar algunas de las cosas que hemos mencionado en este webinario, donde van a encontrar muchos de los recursos que he mencionado es bajo esta pestaña profesional. Como pueden ver, tenemos recursos específicos para profesionales de campus, para aquellos que se centran más pues, en la salud, para oficiales judiciales, para jueces, para policía, para servicios de las víctimas, etcétera. Entonces vamos a ir a la pestañita de autoridades, fuerzas del orden. Entonces pueden ver que aquí tenemos todos los recursos disponibles para las fuerzas del orden. Por ejemplo, cómo pueden identificar el acecho en una llamada de servicio. Así que bueno, aquí pues todo esto que pueden utilizar para los informes. Así pueden hacer buenos informes y podrán tener la oportunidad de responder a una llamada de acecho e identificar correctamente que se trata de una llamada de acecho, poder obtener las buenas evidencias para así poder pues recopilar toda la información necesaria. Además, tenemos también información sobre investigaciones y redacción de informes. Además, aquí tenemos el marco que he mencionado. ¿Se acuerdan que teníamos unas preguntas que podíamos hacer
dependiendo de las categorías y las diferentes tácticas. Por ejemplo, la persona ha esperado fuera de su oficina, se ha presentado allí sin esperarla, ha echado un vistazo a su email, por ejemplo. Pues todo eso está en la página web. Además, también tenemos algunas sugerencias de formación. Tenemos algunos vídeos que pueden echar un vistazo. También tenemos información en panfletos y también tenemos información sobre la respuesta coordinada. Además, también tienen mucha información bajo la pestaña de información. Intentamos dejar los links en diferentes lugares, así que dependiendo de dónde van en la página web, pues podrán encontrarlos. Yo sé que aquí vienen muchos desde los servicios de las víctimas y en este caso tenemos, por ejemplo, la guía para los defensores. Y yo imagino que algunos de ustedes no han recibido formación específica sobre los casos de acecho pues relacionados con la defensa. También hay información relacionada con la evaluación del SHARP para información de pues policías o cómo apoyar a sobrevivientes de poblaciones específicas, por ejemplo, de la comunidad LGTBQ. También tenemos un librito para las víctimas en 10 idiomas diferentes y también tenemos información sobre una comunidad de prácticas. Es decir, tenemos una comunidad de prácticas de defensores y si usted es un proveedor de servicio a las víctimas, pueden inscribirse y hablar con otros defensores de todo el país que están realizando también este trabajo. Así que lo que pueden hacer es hacer clic en este link y así se podrán unir a esta comunidad de práctica de defensores. Nos reunimos pues cuando podemos para así poder este tipo de reuniones y es algo pues a lo que pueden tener acceso. Además, como he dicho también, somos Spark y también trabajamos con Equitas, que sobre todo se centra en la violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas, violencia en el noviazgo y acecho. Así que tenemos la información aquí y además también pues de la organización hermana, la organización padre, que es como he dicho, Equitas, y para aquellas personas que están trabajando en los campus, tenemos mucha información sobre cómo podemos sensibilizar toda esta información dentro de los campus. En este caso incluimos también cómo pueden llevar a cabo diferentes talleres, cómo pueden llevar a cabo investigaciones de acecho, etcétera. Y luego bajo la pestaña de información es donde pueden encontrar mucho sobre las leyes y la legislatura en materia de acecho. Como Emma nos ha lo ha puesto anteriormente, y aquí pues pueden hacer clic en cada uno de los estados y podrán ver todo lo relacionado con acecho. Y además aquí también tenemos información específica para población específica. Por ejemplo, lo que hemos mencionado anteriormente, trabajar con víctimas migrantes, trabajar con víctimas de la comunidad LGTBQ, si también pues necesitan un intercambio seguro, pues todo esto tienen información aquí. También tienen gráficos sobre la conexión que existe entre el acecho y la violencia doméstica, el acecho y la violencia sexual, la tecnología y como es enero, que es nuestro mes favorito, es el mes de la sensibilización sobre el acecho. Así que una de las cosas que les animo a hacer es que si ustedes llevan a cabo pues el mes de la sensibilización de violencia doméstica o de la violencia sexual, pues para decirle a la comunidad que ustedes se toman esto de forma seria. Nosotros lo que estamos haciendo en enero, lo que estamos haciendo es intentar que puedan compartir la información de la forma más sencilla posible. Y por ello, pueden también asistir a los webinarios y ver los webinarios grabados. Así que si hacen clic en los webinarios grabados, podrán, pues, podrán verlo aquí. Tenemos aquí los Spark Types y aquí tenemos todos estos webinarios que han sido grabados. Aquellos que hablan sobre la evaluación de riesgos, etcétera. Además, también contamos con información sobre cómo podemos solicitar una formación, una capacitación. Por ejemplo, si decimos, bueno, pues quizás en nuestra agencia necesitamos una nueva capacitación. Vale, pues aquí pueden ver cómo solicitarla. Es algo que necesitan recordar porque están recibiendo fondos de OVW y esto va a hacer que reciban la formación gratuitamente. No les va a costar absolutamente nada. Lo único que les pedimos es que pues tengan el lugar para poder celebrarlo. Además, también pueden solicitar formación virtual si es más sencillo para ustedes. Además, también tenemos información en estos panfletos y pueden hablar, podemos hablar de ello así. Por favor, si nos solicitan estos en enero, pues tengan en cuenta que estamos bastante ocupados
Pero bueno, también tienen información sobre programas educativos públicos, etcétera. Además, también tenemos el día de acción que va a llegar en un momento. Hablaré de esto en un momentito. Y estos panfletos también los cubre la OVW y se los enviamos de forma gratuita. Además, los tenemos tanto en español como en inglés. Únicamente tienen que hacer una solicitud en nuestra página web para decirnos el número de panfletos que necesitan y se los podemos enviar. Y no sé si tengo que destacar algo más. Yo creo que ya les he dicho básicamente todo lo que estamos haciendo en enero y les animamos, por ejemplo. Aquí pueden hacer clic en compartir post de redes sociales. Pues esto es lo que pueden compartir en enero. Tienen un post por día. Por ejemplo, hoy es el 7 de enero y si yo quiero compartir el post del 7 de enero, lo que puedo hacer es hacer clic en este post y ya tiene todo con el tamaño adecuado para Instagram, para Facebook, etcétera. No tienen por qué hacerlo todo el día. Pueden escoger pues aquellos que prefieren compartir en sus redes sociales y yo creo que esta es una muy buena oportunidad, sobre todo si tienen una presencia en las redes sociales para que las víctimas de su comunidad sepan que es algo que les preocupa y que se interesan en el acecho. Así que eh, pueden hacer clic, pueden descargarlos y utilizarlos de una forma muy sencilla. Incluso pues cosas que también vamos a mencionar en nuestro día de acción, que es algo que mencionaré en un momento. En cuanto a la página web, ¿alguien tiene alguna pregunta específica? Y si nos siguen en las redes sociales, nosotros, si nos siguen en las redes sociales, pues también pueden repostear nuestros posts, nuestras publicaciones, y esto será que sea todavía más fácil para ustedes. Sí, he dicho que sí que pueden solicitar formación adicional se cubre como formación de la OVW y entonces sería gratuito. Así que sí, efectivamente, en el botoncito de formación puede pedirlo. Además, también tenemos cursos de aprendizaje en línea disponible, tenemos webinarios grabados, pero si van aquí, donde ve solicitar formación, van hasta abajo y tendrán un formulario de Google y después, pues, Emma, que está en este webinario, pues determinará qué fecha, pues, les corresponde. También tendremos que determinar el tiempo, la duración, etcétera. Además, si es en persona, tendríamos que tener más o menos 25 personas como mínimo en la sala, básicamente para saber que podemos justificar los costes de enviar a un formador o formadora. Si no, a veces pues hacemos un webinario para aquellos grupos más pequeños y podemos también hacer un webinario si es más fácil para ustedes. Así que Emma se ocupará de encontrar tanto la sala o para pues ver cuándo será en la agenda. Como he dicho, Spark tiene una presencia muy robusta, eh, pero lo cierto es que solo somos 6 personas trabajando y en el mes de enero ya tenemos muchísimas cosas que hacer. No obstante, si piden una formación virtual, pues Emma se ocupará de ello para hacerlo lo antes posible. Y si quieren hacer algo en enero, pues yo lo que les recomiendo es que hagan clic aquí en formación que va a ocurrir en el futuro. Y aquí, por ejemplo, pues tienen todas las formaciones que vamos a hacer. Aquí pueden ver, por ejemplo, aquellos que hicimos, el webinario que tuvimos ayer sobre los sobrevivientes. Y tenemos otros webinarios también. Así que también pueden solicitar asistir a uno de estos y también tenemos otros que vamos a organizar este mes con otras de nuestras organizaciones socios. Tenemos, por ejemplo, otros con las comunidades reales que vamos a hacer esta semana, otros sobre acecho en el lugar de trabajo, otros sobre adultos, abuso de personas mayores, etcétera, etcétera. Así que pueden hacer clic aquí para tener más información. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no es así, pues voy a ir de nuevo al PowerPoint. Alguien nos está preguntando si tenemos PowerPoints que puedan utilizar para formar a la policía, etcétera. Pues si van al botón de profesionales y fuerzas del orden, sí que verán que tenemos formación ya grabado
que pueden utilizar y efectivamente podemos hacer una formación para policía, fuerzas del orden, no habría ningún problema. Tenemos también, por ejemplo, formaciones como, yo les llamo como formaciones una caja, es decir, formaciones que ya están establecidas. Entonces aquí en la formación o bajo la pestaña de sensibilización son formaciones que pueden descargar y pues en algunas encontrarán PowerPoints también. Además también tienen pues truquitos y consejos para investigar acecho. Esto es disponible. No obstante, no van a encontrar mucha información específica sobre el acecho en línea. Entonces, algunas cosas que me gustaría destacar para ustedes es que el 18 de enero tenemos el Día de Acción y les animo a todos y a todas a que participen este día. Y la razón es que va a haber un vídeo en nuestra página web, así que les animo a que piensen en ello. Y sí, por supuesto, pueden copiar el link, las formaciones grabadas si tienen una publicación de redes sociales. Y además también tenemos dos proyectos que se centran en el acecho en línea y los delitos en línea. Tenemos un proyecto tecnológica centrada en la investigación y el enjuiciamiento, el procesamiento, que esto es hemos recibido en la OVW y además pues va a ser algo muy similar a Spark, pero vamos a tener recursos específicos centrados en los delitos en línea. Así que estos proyectos están empezando y algunos de ustedes son beneficiarios. Así que, bueno, que sepan que hay recursos que van a estar destinados a esta subvención de delitos en línea. Este material no va a estar disponible de forma pública en nuestra página de Spark porque básicamente no queremos que los agresores tengan acceso a ello. Entonces, bueno, pues que sepan que en la página web no tendrán acceso a ello. Así que aquí tienen nuestra página web y aquí tienen mi información de contacto. Estamos disponibles como proveedor de OVW para todos ustedes y somos de Spark, así que espero que haberles dado muy buenas ideas. Por favor, contáctenos si necesitan formación o asistencia técnica, porque para eso mismo estamos aquí. Nos encanta nuestro trabajo, nos encanta estar sobre el terreno con todos ustedes, así que por favor, contáctenos si podemos hacer algo para asistirles incluyendo cosas como, oye, pues tenemos un caso particular, ¿pueden hacer una lluvia de ideas con nosotras sobre cuáles son nuestras posibilidades? Pues por supuesto, para eso estamos. Si van a nuestra página web, tienen nuestro contacto y allí pues tienen el email de todas las personas del equipo y nos pueden contactar. Y ahora le voy a pasar la palabra a Nilam, porque imagino que a Nilam le encantará tomar la palabra ahora. Muchas gracias, Jen. Yo creo que ha sido un webinario muy bueno. Se han compartido recursos también muy positivos y la verdad es que a mí me encanta trabajar con Jennifer, con el equipo y con Spark. Así que por favor echen un vistazo a su página web, a los recursos y contáctenles para cualquier formación de asistencia técnica. Así que hoy tenemos el final del webinario de hoy. Mañana vamos a tener otro webinario sobre, sobre los abusos pues, en personas mayores, así que les animo a que acudan también y si no pueden asistir, pues no se preocupen porque también lo vamos a grabar y también aparecerá en los diferentes grupos de orientación de asistencia técnica. Así que tengan un buen día y nos vemos mañana. Nos vemos mañana.